Buenas noches a todos y todas. Les agradezco mucho por estar aquí. Antes que nada quisiera agradecer a Dios, a todos los ángeles, a los maestros, en especial al señor Máster y a todas las personas que han trabajado durante todo este tiempo para que podamos seguir escuchando estas clases de sabiduría. El día de hoy tenemos a un orador muy especial. En vez de tener a Alan como normalmente lo tenemos a Tony y le agradecemos mucho por darnos su tiempo y por compartir su sabiduría con nosotros el día de hoy. Voy a comenzar a leer la clase como siempre y luego pues ya veremos qué sale de la clase de hoy. Ok, I'm going to start reading, ¿ok? Ok. Ok, el tema de hoy es adaptación de 365 días de Tao. El cielo abraza el horizonte. Por muy abrupto que sea el perfil, el cielo se ajusta fielmente. Estés donde estés, el cielo se encuentra constantemente con el horizonte. Se ajusta absolutamente a la superficie de la Tierra. Los cambios en la Tierra o en el cielo no afectan a esta perfecta adaptación. Puede haber nubes, puede ser de noche, puede haber montañas o árboles o incluso edificios en el horizonte, pero la relación permanece. Sean cuales sean las circunstancias que nos presente la vida, debemos adaptarnos exactamente, tanto si pensamos que la situación es buena como si es mala. Resistirse es inútil. En cambio, debemos concentrarnos en percibir las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, si uno se encuentra en una situación de liderazgo, debe adaptar su visión a la del grupo. El líder de éxito articula y aporta consenso al grupo. Ser flexible y adaptarse constantemente a los tiempos es uno de los secretos del Tao. A menudo pensamos que el paisaje está en el primer plano y el cielo en el segundo. Es porque el cielo está siempre en el fondo, que puede cumplir perfectamente con el contorno del primer plano. Si emulamos esta característica de estar en el fondo, también nosotros podemos encontrar una conformidad perfecta con la vida. Pero esa adaptación no es pasividad, es concordancia. Es porque el cielo está en el fondo que es de hecho supremo. Lo mismo ocurre con nosotros mismos. Si sabemos adaptarnos, acabamos siendo superiores. Ok, este es el texto de hoy. Me parece un tema muy bonito y muy importante. Normalmente nos enfrentamos a situaciones que nos piden ser flexibles y muchas veces pensamos que nuestra visión está bien y a lo mejor tenemos razón. Sin embargo, siempre tenemos que tomar en cuenta todas las circunstancias que están en medio. La única cosa que podemos cambiar es a nosotros mismos. O sea, yo solo puedo cambiar a Alejandro. Entonces, cuando llego a una situación o cuando simplemente, porque constantemente estamos llegando a lugares, desde el súper, desde la casa de otras personas, desde mi misma familia, muchas veces no me va a poder adaptar a las cosas. Entonces, el Tao me dice que si soy humilde, voy a estar en el fondo. Y desde el fondo voy a poder guiar a las situaciones y a las personas hacia un mejor lugar. Okay, so I shared a little bit in what I understand of this text is we have to be humble and flexible to be able to get the things done, to get a better ambience in every place we are. We are constantly entering a space of other people and other circumstances, and we can only change ourselves. I can only change Alejandro, and I cannot change anyone. So whenever I'm in a situation, I cannot make as I would like it to be. All I have to do is being humble and help everyone from my point of view, as it speaks in this reading. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Algo que les haya recordado? ¿Algo que les haya... I'm asking them if they want to share. Okay, Lily doesn't want to share. Edna, ¿quieres compartir? Okay. So I think we're ready, Tony. That was very quick. I was hoping the two ladies can share a little bit. I learned from you guys too.
So I guess I'll take my first leap, first step first to share a little bit. How's that? Thank you, yes, that would be great. Ok, nos dice, eso fue muy rápido. Yo esperaba que ustedes compartieran también para ver cómo es su dinámica. Sin embargo, pues yo puedo dar el primer salto y comenzar y ya vamos viendo cómo evolucionan las cosas. So first of all, again, thank you, God and Buddhas, all the thank our heavenly Mother. First of all, thank you all the Buddhas and angels, all our patriarch and matriarch, 师尊师母, our senior master and master, all the Tanjus, and all the brothers and sisters here for attending and learning and sharing together another Tao session. Ok, entonces quiere agradecer a los Budas, a Dios, a los ángeles, a los maestros. Quiere agradecer a los oradores y a todas las personas que han trabajado por la Casa Santa. Y quiere agradecerles a ustedes por estar aquí escuchando la clase de hoy. So today is a substitute sharing because Alan suddenly called me, hey, I need help. Okay, I need to speak class. You need to speak class. Thank you very much. Okay, adios, bye-bye. So he gave me this topic and I look at it, well, what do I have to do? Adapt. So 适应, like right away, the topic I have to adapt to his request. Ok, hoy tuvimos un sustituto de emergencia. Alan le llamó y le dijo, oye, necesito ayuda, necesito que hables en la clase de hoy y que compartas. Y entonces de esta manera, ¿qué tuvo que hacer Tony? Pues adaptarse a la situación, como lo dice la clase, ¿no? Fue muy rápido y entonces él se adapta. Thank you, Tony. No problem, but it's a sudden thing. So sometimes a sudden thing comes, that is the time when we able to have the ability to adapt to situations. And this is actually a great topic to talk about. And how do we apply the Tao? Y entonces, bueno, así pasan las cosas, es muy rápido. Así es como nos exige el Tao constantemente que nos estemos adaptando a las situaciones y esto es lo que tenemos que hacer. Usually master or senior, they will call like some of our Tao member and say, oh, next month you're gonna share. So we're like, oh, okay, I have a month to prepare. And then like, oh, I can take my time, and life is busy, right? You have work and things happening. So I'm like, yeah, I usually have time to prepare. So I'm not that scared. So it's a very sudden, like 12 hours to prepare something. It's really difficult sometimes, but I'm willing to take the challenge to adapt because we have Tao. I have Tao. We thank you very much for that. Oh, no. Muchas veces los maestros les llaman y les dicen, oye, el mes que entra tú vas a compartir y vas a dar la clase. Entonces, tienen todo el mes para prepararse y para preparar la clase. Sin embargo, hoy, ¿qué pasa? Es algo imprevisto, inmediato, y entonces tiene que adaptarse, y al adaptarse, pues va aplicando el Tao, que es algo que ya lleva mucho tiempo practicando y que corre en él. Entonces, al hacer esto, pues está practicando el Tao. So today I actually prepared 2 stories to share and also some personal circumstances that how the Tao has helped me to adapt. And taking these 2 words, I'm again very grateful to be able to share a little bit with everybody. Entonces, para hoy tiene preparadas 2 historias del Tao y algunas de las veces que le ha tocado a él adaptarse y cómo el Tao le ha enseñado a adaptarse a cada situación en la que se puede encontrar. I like stories because stories are easier to understand, and I like how the story relates to our personal life sometimes, and we can relate very easily. Le gustan las historias porque es una forma muy fácil y didáctica de enseñarnos de explicarnos las cosas. Y pues es una forma más fácil de hacer que las palabras lleguen a profundidad. So this story, maybe some people have heard some different versions of it. Some may already know what the story is when I start to share, but it's okay because we like to review sometime too, and that's my a good technique to review for yourself as well. Y bueno, esta historia que va a compartir tal vez ya la hayamos escuchado. Sin embargo, pues siempre es importante ver la nueva perspectiva para poder revisar y sobre todo para poder resaltar las situaciones que están en el tema del día de hoy.
So in this big field, massive field, there's this two big stones right there, and they're able to talk. So they're talking to each other. Había un campo inmenso, muy grande. Y este campo gigante, existían dos piedras. Y estas dos piedras resulta que pueden hablar. Entonces hablaban entre ellas. So the two stones are talking like, "Ah, our life is just a stone sitting here doing nothing. I feel so bored." The stone A is talking. I feel so bored. We are two stones sitting here and then we're just living every day for thousands of years. I feel so bored. What do you do usually, stone B? Ok, hay dos piedras. Entonces, vamos a hablar de la primera piedra. Él le puso piedra A. Yo le voy a poner Pedro porque suena más divertido. Entonces, la primera piedra que se llama Pedro estaba diciendo, oh, estoy muy aburrido. Somos solo piedras que estamos aquí varadas, paradas, sin hacer nada. I named the stone A Pedro. Yes, the stone A was talking to stone B. So the stone B replied, "Be patient, my friend. One day we will be as useful as our nature calls us." So they're stones, so they're meant to be made into different things or decoration, statue, or whatever. Stone can make to be very useful to make a lot of things, right? So the stone B tell the stone A, just be patient. We're living our purpose, and one day we'll hear our calling. Entonces, bueno, la preocupación de Pedro, piedra, era pues que no estaban haciendo nada. Y la otra piedra, vamos a ponerle Rocky. Entonces, la segunda piedra, Rocky, le dice, no te preocupes, estamos aquí cumpliendo nuestro propósito y un día vamos a tener una utilidad en nuestro propósito. So there's stones, and then in this big field, weather comes like rain, wind, and things happen, and then Stone A started to complain again. I can't wait anymore. I don't like the rain. I don't like this. I don't like the wind blowing. So much. I don't like it. Entonces, bueno, son solo piedras y están solo allí en el campo. Entonces, pues imagínense en un campo cuántas cosas no pasan. Llueve, hace viento, cae granizo, lo que sea que tenga que pasar. Y Pedro seguía así, ay, no, es que ya no soporto estar aquí sin hacer nada, no, ni cumplir ningún propósito, simplemente estar aquí sentada no puedo. So the stone B kept quiet. It's just like, my friend, this is life. This is life. You have to get used to it. Come on. It's okay. It's not a big deal. Y entonces Rocky, la piedra B, le dice, amigo, pues, ¿qué te voy a decir? Somos piedras, es lo que estamos haciendo. Y aquí estamos, simplemente existimos y aquí estamos. Es un campo, somos piedras y estamos aquí sentadas. So one day, this stone, we call him the stone maker. They're very good at using the stone. They apply the stone. So he walked by and then he noticed these two beautiful big rock, like the two stones, stone A and stone B. So he immediately know what he's gonna do with these two stones because he's looking for materials to make and craft and be creative. So they took that two home. Y luego, pasa un día por ahí, por ese campo, pues dice como hacedor de piedras, vamos a decirle como un artesano de la piedra. Y entonces, cuando las ve, se impresiona inmediatamente y entonces empieza a decir, bueno, pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y empieza a imaginarse qué puede hacer con estas dos grandes piedras que están ahí en el campo. So when the stone maker took these two stones home and he started thinking, what should I make them? What should I make out of these two stones? And then he's right about when he's almost finished, the two stones start talking. So he was very shocked. Oh, the two stones are able to talk. Y entonces, bueno, este artesano pues se las lleva a su casa y ya las tiene ahí, las empieza a trabajar, las empieza a tallar, lo que tiene que hacer. Y para cuando ya va a terminar, las dos piedras empiezan a hablar. Entonces, pues se asusta, imagínense tener dos piedras que hablan y pues sería algo como muy impresionante, ¿no? Entonces, se asusta mucho. So the stone maker right away changed his mind and say, well, since you guys can talk, I'll make you guys into a very beautiful statues that people will praise upon and pray to you and worship to and show respect to you. That's how statues are for, right? So the stone maker is gonna make these two into statues, beautiful statues. That's what he decided.
Entonces, ya que ve que pueden hablar las piedras, dice, bueno, pues ustedes dos pueden hablar. Entonces las voy a convertir en estatuas. Las voy a convertir en estatuas para que la gente las pueda adorar, para que las pueda observar, para que vayan y les presenten su respeto. Entonces, pues sí, van a ser muy buenas estatuas. So in the beginning, in my intro, do you remember which stone complains the most? Stone A or stone B? Stone A, right? So the stone maker was about to start and make him, and he took this chisel and the hammer, about to chisel him, and then when he do the first chisel, the stone A, it hurt, stop it. Entonces, bueno, si ¿se acuerdan cuál era la piedra que más se quejaba? Oh. Sí, ¿cuál era? That's it? You translate already? That was quick. No. Oh. ¿Cuál era la que más se quejaba? ¿Cómo? La piedra que le puse de nombre Pedro. Uh-huh. I named the two stones. One is Pedro and the other one is Rocky. So, Pedro, the stone A, is the one that complained the most. So, bueno, perdón, cuando él empieza a tallarla, ya, pues tiene que pegarle con un cincel y un martillo, ¿no? Entonces le va a pegar y empieza a quejarse así, ¡ah, no me pegues! Y cuando le da el primero es así, ¡ah, me duele! Very good acting too. Very good. so continue like so yeah, this chisel's like the stonemaker's like, it hurts, but I need to make you into a statue. You're just raw material. You must endure it so you can be beautiful, right? Let's try again. So he chisel again, and then the A said, stop it. I don't want to be a statue anymore. Just leave me alone. It hurts. Y bueno, el artesano le dice a Pedro, oye, ¿te duele? Perdón, pero es que pues si quieres que te convierta en algo, necesito pues esculpirte, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo otra vez. Y empieza otra vez a esculpir y dice, ay, no, me duele, ya detente, no quiero ser nada, no quiero ser una estatua, yo quiero ser una piedra, déjame en paz. ¿Ok? Yeah. So, well, the stonemaker cannot do anything. He was like, well, I'll work on you later. Let's work on the other one. Stone B. Let's do it. And the stone B, well, guess what? He did not complain as much, and then he just said, go ahead. I want to be a beautiful statue too. Just craft me and do as much as you need to. So the stonemaker chip away, of course, it hurts a little bit, if somebody's trying to like tattoo you, right? It hurts a little bit, but he's a stone, so he's trying to chip it away. It hurts, but he kept quiet and he endured it. Y bueno, la piedra ve Rocky, perdón, el artesano dice, bueno, si te duele tanto, te voy a dejar ahí un ratito y voy a trabajar con tu compañera, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con Rocky. Y Rocky, como ya sabían que no se quejaba, dice, bueno, pues, está bien. Sí, duele un poquito, es como si te hicieran un tatuaje, ¿no? Pues te van a quitar pedazos, duele mucho, pero pues está bien, no se queja. Y dice, yo quiero ser una estatua y lo voy a permitir. Y entonces el artesano empieza a trabajar en Rocky y ella lo permite. So after the stonemaker just do his best and make the best work out of him, and then finally this beautiful statue is completed. So afterwards, I'll finish. Entonces, pues empieza a trabajar en él y trabaja en Rocky hasta que está completa, hasta que ya quedó bien hecha y pues ya queda una estatua. So the stonemaker took the statue, and then he actually took the rock too. He cannot finish it, so he took it to the display in the garden and put the statue there. And he actually put the stone next to the statue. Y entonces el artesano ya termina su trabajo, ¿no? Con Rocky. Y se los lleva a un jardín, a las dos piedras. Pone en el centro del jardín, pone a Rocky y junto a él pone a Pedro, que no se quiso dejar esculpir. So a lot of people come visit, right? Looking at the statue, wow, so beautiful, and then worship, pray, and give praise, and then people actually step on the other stone as a platform to pray to it. So that the A stone is started to complain again. Oh, it's not fair. How come you're praised to people and I'm just a stone, but I'm beautiful too. How is there a difference? Y entonces, pues ya que están en el jardín, la gente las ve y dice, no, está hermosa esa estatua. Y van con la estatua y le rezan y le llevan ofrendas y realmente pues la adoran, ¿no? Y para llegar a Rocky, que es la piedra que se dejó esculpir, pues a veces hasta se paran en Pedro y pues simplemente se paran en ella.
So the stone bee just said to the stone A again, sorry, my friend, that's life. You have to endure it to succeed and achieve. If you don't endure, of course, here comes achievements and no success to continue on. Y en este momento, Rocky, la piedra B, le dice a Pedro, la piedra A, lo siento, amigo, esto es la vida. Para vivir la vida tienes que adaptarte y tienes que soportar algunas cosas y esto te va a transformar en las cosas buenas. Y si no lo soportas y si no lo quieres, está bien, pero entonces ahí vas a estar. So if you listen, like this story may sound very easy and simple and quite, oh, that's it. But if you break it into some key sections, you'll find some truth inside too. Esta historia puede parecer muy sencilla, pero si la escuchamos y le ponemos atención, podemos encontrar mucha verdad en ella. We as ourselves, we have the Tao already, just like the stones. We are already pure and innocent and as raw, as craftable as it can as a stone. But that represents Tao already, but we just haven't realized yet until this stone maker comes, this teacher, this master, this good people come by to recognize. Así como estas dos piedras, todas las personas ya somos perfectas. Ya estamos hechas al bien y ya estamos hechas para que se haga algo de nosotros, porque ya tenemos al Tao dentro. Pero necesitamos esperar a este maestro, a este artesano, esta persona sabia que venga y nos esculpa. Gracias al trabajo de estos maestros nos podemos transformar en las cosas, pero tenemos que aceptar este proceso. And this person, I almost forgot to say too, this person, this craft, the stone maker can be your introducer and sponsor too, who led you to receive the Tao. They give you this hand to bring you. Y bueno, estas personas, Edna no ha recibido el Tao, pero estas personas pueden ser la persona que nos introduce al Tao y nuestro padrino del Tao. Que cuando recibas el Tao conocerás a tus dos personas. Y pues bueno, pues ellas son las personas que nos guían y que nos esculpen. So when this person afterwards, yeah, receive Tao. Yeah, we know that we have the three treasures now and receive Tao and know about the Tao. But here comes the chisel and then the hammer. Here comes some test. Here comes some challenge. Here comes some situations that we must go through. Y pues bueno, estas personas llegan, pero después de que estas personas lleguen, llega el cincel y el martillo. Y entonces llegan muchas pruebas y llegan muchas cosas que nos hacen moldearnos y adaptarnos a las situaciones. At my age, I am not able to share what my parents, they're older than me, that their experience is. But throughout Tao and listening to stories and sharing, we're able to kind of understand ahead of time their experience of their troubles that they go through or their hardships and such, that becoming a parent is not easy, as I am happy to say I am expecting. So I am soon to be father. It's kind of scary too. So that's a challenge. Ok, nos dice Tony, bueno, sus padres, bueno, él a la edad que tiene, no tiene la experiencia de sus padres, no puede haber vivido tantas situaciones y realmente no tiene la experiencia que ellos tienen. Sin embargo, con estas historias puede aprender y puede saber qué esperar de la vida. Entonces, él está a punto de convertirse en papá, congrats, y como está a punto de convertirse en papá, pues está muy asustado porque vienen estas situaciones que son nuevas e inesperadas, pero pues ya tiene una preparación, ¿no? Yeah. So my biggest chisel and hammer right now is to be prepared. And then I talk to my mama and my papa, and then they start talking. Oh, you must do this. I'm like, oh, hold on. Too much information. Let me slowly digest. Let me get through it too. It haven't come out yet in December, but expecting. So there's a lot of challenge ahead of me. Entonces, pues bueno, viene su cincel y martillo más grandes.
Y pues bueno, le habla a su mamá y le habla a su papá y los dos empiezan a decirle muchas cosas desde su experiencia y desde lo que ellos saben. Y pues al escuchar esto es abrumador y les dice, espérenme, espérenme, apenas estoy esperando, llega en diciembre y pues por lo pronto voy a simplemente escuchar, adaptarme y esperar. So this story is one of my handy story that I like to share sometimes to share with people and myself experience too, that we have to adapt. We have to get used to the situation no matter what it comes, but if we can endure it, good outcome will come out. Esta es una de las historias más útiles que tiene Tony para compartir y pues que siempre está ahí a la mano porque es una cosa con la que nos vamos una y otra y otra y otra vez. So now that was the common story, but now it's the story with my life, how I adapt and applying that Tao, because I received Tao when I was 1 year old. So there's not a lot of capability to understand that much at 1 year old. Y bueno, esta es la historia de esa vez que adaptó, perdón, esta es la historia del Tao, pero ahora nos va a compartir su historia personal. Él recibe el Tao cuando tenía 1 año, entonces como una persona que tiene 1 año, pues no tienes muchas experiencias, no tienes muchos aprendizajes, pero pues bueno, afecta tu vida de muchas maneras recibir el Tao tan pequeño. So right now I'm 31. Yes, I look old. It's okay. I look for 50. It's okay. I look like this when I'm 13 already. It's okay. It's okay. But like this Tao life have already begun since when I was born and received Tao throughout until now. It never left me. Tony tiene ahora 31 años, dice que se ve viejo, pero pues no creo que se vea tan viejo. Y entonces dice que se ve así desde que tiene como 16 años y pues bueno, así ha adaptado y ha vivido su vida. So I'll do the short version since we have time limit, because I can share a lot too. And stories are my favorite thing to talk about. But to cut it short, I was born, received Tao, and I went to Canada when I was 6. Y bueno, nos dice, va a compartirnos la versión cortita porque tenemos límite de tiempo, pero pues bueno, nos dice, nací y luego al año recibí el Tao y a los 6 años se va a vivir a Canadá. So when I went to Canada, fortunately, when Senior Master set up a holy house in Canada, my mom and our family were able to live close by it. So I went to a holy house almost every other day, almost every week. When we're free, we just go to holy house, and we learned the etiquette, how to pray, review about some truths. And of course, I was so little, I didn't know too much either. Cuando se va a Canadá, es exactamente el tiempo en el que el señor Master pone la Casa Santa en Canadá y pues bueno, ahí tenían la fortuna de vivir cerca de la Casa Santa, entonces al vivir cerca de ahí, pues iba pues muy seguido, iba cada vez que tenía tiempo libre y ahí pues aprende a rezar y aprende las cosas del Tao. One thing I'm grateful of is because of my mother and my grandmother. They're persistent. Their determination to taking me to the holy house, so I have a good foundation of the prayers and of all the prayings, and understand just a little bit about the Tao and the 3 treasures and all this good stuff. The good foundation was built. Y pues bueno, ahí en ese lugar él recibe todos los cimientos, recibe los conocimientos principales, los básicos, y pues los recibe principalmente de su mamá y de su abuela. So, and then when I was 13, everybody has to go back to Taiwan because things happen, loss of job, recession, everything, life changed, life happens, right? So everybody moved back to Taiwan, and that is a bad beginning for me. Cuando cumple 13 años, pasan muchas cosas, está la recesión, y bueno, todo el mundo se queda sin trabajo y tienen que volver a Taiwán, y ese es un momento difícil para él. Because I started to be rebellious. I started to learn all these temptations outside, like friends, family, friends, movies, chocolate and pizza, like a lot of stuff that I was protected from. And I disconnect from the Tao and the holy house. I disconnect myself with it because I don't think it's important.
A esta edad se vuelve rebelde y al volverse rebelde, pues, empieza a aprender todos los vicios del mundo mundano, ¿no? Amigos, películas, pizza, chocolates, y simplemente se aleja de la vida del Tao y se va a las cosas de las que estuvo protegido. When I disconnect myself and I have my own egoistic heart come out, and I think I can adapt to anything, even though my mom worried and my mom warned me about the bad things and not to do, and things like that to warn me, but I did not listen. I think I can adapt, but it ended up hurting me because my egoism think I can adapt. Cuando esto pasa, él nos habla de su ego, que le dice que se puede adaptar a cualquier situación sin importar cuál sea, y al adaptarse a cualquier situación sin importar cuál sea, representa pues que él siente que puede comerse el mundo, ¿no? Y su mamá siempre lo trató de preparar para los momentos en los que pudiera estar en una mala situación, pero pues él seguía diciendo, no, yo puedo con todo, yo a todo me puedo adaptar. So I was bullied. Okay, I was very heavily bullied when I was in teenage, and like I wasn't looking like this. I have a lot of pimples and people say names to me and stuff, and I couldn't overcome it, and I almost committed death. Okay. Nos dice que pues le hicieron mucho bullying porque pues no se veía así, o sea, tenía muchos granitos y la gente lo molestaba mucho, entonces llegó un punto de depresión en el que casi se suicida. I'm sorry for that. No, it's okay. I'm willing to share because it's the truth. And at the last moment before I took that leap, my mom grabbed me and without saying a word, just take me to downstairs. Actually, we have a holy house downstairs, and then we pray. It's my grandma's house, so she just took me and kneel in front and just say, pray right now. Don't talk, don't think nothing, pray. So we did a lot of prayers and just try to awaken myself. Cuando esta cosa sucede, su mamá lo agarró, se lo llevó abajo y abajo pues tenían un altar y entonces se pusieron a rezar y a rezar hasta que las cosas se mejoraran. So remember I said I disconnect myself with Holy House and all the truth, all the good teachings and everything. I don't even know what I'm praying. I don't even understand what am I praying. But all my mom would just say, pray and I'll explain later. And one day you'll understand what I mean. And that phrase stuck with me for a long time. Y él, pues si recuerdan, nos dijo que se había desconectado de la Casa Santa y de todas las cosas. Entonces, como se desconecta, no entiende a qué le está rezando. No entiende por qué están haciendo las cosas. Su mamá le dijo, solo hazlo. O sea, solo vamos a rezar hasta que en algún momento las cosas tengan sentido. Y en ese momento te vas a adaptar. I will say Chinese and hope you understand, okay? 唯有明心见性，而才了解自己。I'll translate. Only if you can see to your true self, then you can understand who you are. Bueno, nos habló en chino y nos dice, eso que nos dijo en chino fue, voltea a ver tu verdadero ser y solo entonces sabrás quién eres. So of course, back then again, Mom, what are you talking about? 明心见性. What do you mean by realizing your true self? So not until life happened again in 19, I come to the US. And that's when my Tao path connect back. And I realized what my mom meant. Y pues nada tuvo sentido hasta que volvió a Estados Unidos y entonces es que se reconecta la vida, la vida con el Tao. Y entonces las palabras de su mamá de voltear a ver el verdadero ser cobran sentido. So 19. So now I'm 31. I have come to the state for, a good 11, 12 years already. Time passed very quick. So I come to the state and I travel with Master, with Alan, with Owen right here, with all different kind of Tanjus and seniors, Finally, that it's like I'm a derailed train and finally got back on the rail track and understanding the Tao more smoothly, and it finally enlightened me with what my mom said. Entonces, bueno, a los 19 años, tiene 31, entonces ya tiene un tiempo en este camino. Y pues bueno, pasó un tiempo
lejos de las vías del tren, descarrilado, y luego ya pudo volver al carril y entonces ya que se encuentra aquí, pues ya puede ver con mucha más claridad la vida. I was derailed for a long time. And derailed not just only if you're disconnect from the teachings or the good friends or the good seniors, you know, like Alex and like all the other masters. Not just that, but you're disconnecting from yourself with the common truth, what your parents teach you, what the teachers teach you, what the moral that we already have to be kind and generous. If we forget about that and cover our conscience, which is right here, if we cover it, all means nothing. We are derailed. Estuvo descarrilado por mucho tiempo y esto representa pues que perdió todas las grandes enseñanzas y entonces al recuperar las enseñanzas pues puede viajar con los maestros, con Owen, con Alan, puede conocer a mucha gente y ver la gran verdad a través de esto. One master, many masters, not just one, many masters have shared this. Think back of all the chisel and the hammer, all the problems that you encounter in life. Oh, amiga don't like me anymore. Oh, family problem. Oh, no dinero. Is it a big deal? Then life and death, which is a bigger deal. Y dice, bueno, busca cada vez que te has encontrado o que te has enfrentado a tu cincel y a tu martillo en la vida. Que si a alguien ya no le caes bien, que si te tratan mal, que si tienes problemas de dinero, que si te separas, lo que sea que suceda en la vida, y esos son tu cincel y tu martillo. Y te pueden parecer problemas gigantes, pero luego confróntalos con la vida y la muerte, y entonces ve que es más grande. So yeah, master keeps saying this all the time. If you cannot solve life and death problem, that any other thing is no problem. Y el maestro le decía constantemente, si tú no puedes resolver la diferencia o encontrar la diferencia entre la vida y la muerte, entonces, perdón, el día que tú puedas encontrar la diferencia entre la vida y la muerte, todos los demás problemas te van a parecer pequeños. The only way to really see yourself today, brothers and sisters, we all receive Tao. That one point, everything generates from that. What we talk, what you hear from what I shared is not from me, this Tony, but from here, this center, this one point right there. Y pues esto que nos comparten no solo viene de ese Tony que te estamos viendo, sino del punto de la conciencia, del punto que tenemos todas las personas y que tenemos que abrir hacia la verdad. Yes, when you call Tony, yes, I respond, but it's respond by this body, and this is temporary. But we need to realize this true self of what my mother said earlier, that only to see that true self, you understand who you are today. Y sí, cuando le hablamos a Tony, nos contesta ese cuerpo de Tony, que está manejado por todas estas cosas que conocemos. Y este cuerpo es físico y es efímero. Pero siempre detrás de eso está aquel punto que es inmortal y que siempre va a estar. So coming to my story, I almost finished. Okay, so what about the adapt? Like what happened? How did I apply the Tao? Well, before I always care about what other people say. That's why when I get bullied, because I care too many people what they say, I care about it. Oh, he said I'm ugly, so I changed. But people say this, people say that, so I care too much. And in the end, I didn't adapt to what I can control myself rather than other people is who's controlling the words. You see what I'm saying? Ok, nos dice, fíjense en dónde está la adaptación. En un principio, yo me trataba de adaptar a lo que las demás personas decían y pensaban. Y entonces cuando me decían que era feo, que esto, que el otro, yo trataba de adaptarme y Tony trataba de adaptarse y trataba de cambiar para que las demás personas lo vieran, en vez de tratar de adaptarse hacia él mismo, hacia lo que está dentro. ¿Sí entienden lo que estamos diciendo? Okay, so it almost happened at work again for me, that I care about people's word and stuff. I almost get bullied, and in my mind, like, why is this repeating again? Why am I seeing this chisel and this hammer again? I don't want to see it. But in order to become this better statue, become a greater one, I need to go through it. So I just tell myself, it's okay, it's only words. You just go here and go out. It's okay. Just laugh about it and move on. It's not a big deal, because
my life is more of a big deal. Y entonces casi le vuelve a pasar en el trabajo, ¿no? Porque otra vez vuelve a ver que le vuelven a decir muchas cosas. Y entonces, ya que tiene esta experiencia, puede decir, bueno, pues son palabras y las palabras entran y salen. Y no es algo tan importante, es tan importante como le des tú la fuerza y como le des la importancia. Y entonces puedes escucharlas, no darles importancia, incluso reírte y simplemente seguir. I am very grateful of our master Xu, who have gone back already last year. He's the one who can speak better English, and we're able to fortunately travel with him a lot more to Mexico too. Probably Alex have seen, or brother and sister have seen Master Xu before. He have said one sentence that I will always remember, because thanks to him, I improve, is that when we hear something, if it doesn't come out this way, that means we're too smart to understand. So we need to play a little bit dumb for the words to go out. Dice que el maestro Xu, quien falleció en agosto pasado, es con el que tuvo la oportunidad de venir a México y pues era de los maestros más movidos, es el que puso la casante de aquí, que le dijo algo que se quedó para siempre con él, y es que cuando algo nos entra por un oído y se queda, es porque somos demasiado inteligentes y entonces no lo dejamos ir. Entonces a veces tenemos que hacernos los tontos para que pueda salir por el otro lado. I feel that really makes sense to me, because I am sorry to say, I know a lot of knowledge and stuff. I like to learn, I like to absorb, I like to listen to other people's opinion too. But it's because of this brain that I understand it. And when people tease you, like joking, but also like make fun of you and stuff, you took it too personal and you understand, it go in and it stucks. It doesn't come out. There's no way to come out. So the only way is not to be smarter, but dial down and go back to what you said in the beginning. Humble down. It's no big deal. Just open up and let it flow out. Be dumber a little bit. Sometimes it doesn't hurt. I hope you can translate. Thank you. Y bueno, dice, es algo muy difícil para Tony porque a él le gusta mucho saber, le gusta mucho conocer, le gusta mucho aprender, entonces es muy difícil dejar las cosas ir. Sin embargo, hay veces que simplemente tienes que fingir que eres un poco más tonto y dejar las cosas ir, porque es la única manera de desapegarte de las cosas que escuchas y que no tienen ningún sentido y que no te ayudan para nada. Simplemente fingir que no pasa nada, que no lo entiendes y dejarlo ir. I dearly miss our master Shu, really, because he was able to take very simple life things and make it into a truth for people to understand. Not that saying the other master or anything. It's just, for me, it's a little harder to understand sutra sometimes. I like stories and like real life things that when it makes sense, it clicks. When it clicks, it stays with you forever. And that's how the Tao works. When it clicks, it's with you. And it never left, but you just need to click it. Tony extraña mucho al maestro Xu porque él tenía esta sencillez, y sí la tenía, de decirnos las cosas así. No que los demás maestros no sean importantes, claro, los demás maestros son muy sabios, pero él tenía esta sencillez de hacer que las cosas simplemente hicieran clic, que simplemente se conectaran siempre. Y entonces, al tener esa sencillez, pues dejaba que todas las cosas sucedieran. So I feel no shame to share how I have been my worst, even almost committing death and suicide. But thinking back then, if hadn't my mom hold my hand and her Tao faith is so strong, maybe I wouldn't be sitting here to continue my Tao path, to continue to become a father, to continue my rest of my journey, to realize what's the important part is with Tao. Y pues bueno, no le da vergüenza compartirnos su historia de dolor y no le da vergüenza decirnos estas cosas, porque si no hubiera sido por su mamá, que lo toma de la mano y que le dice que tiene que continuar en su camino del Tao y que le da esta gran ayuda, a lo mejor no estaría aquí compartiendo con nosotros, continuando con su vida, convirtiéndose en un padre y todas las cosas que la vida le ha dado.
So of course, due to time, I can share a little bit more, but I'm gonna share just a little bit more about like when I came to the state at 19, I didn't get on the track right away too. I was going around like, why am I in the state? Like, why my parents do this? And then my friends take me to church, and I am a Baptist too, you know. So I'm like, what Jesus says good, yeah. And my mom said, of course, every teaching in the world is to tell you to teach good, but don't forget our origin. That's it. All the teachings are there for you to use, but don't forget our origin. Y cuando viene a los Estados Unidos, pues aún estaba descarrilado y estaba aún buscando muchas cosas. Y dice, también soy bautista, y cuando escucha la historia de Jesucristo, pues dice, es que eso también está muy bien. Y le dice a su mamá, y su mamá le dice, claro, todas las enseñanzas son buenas y todas las cosas vienen de la sabiduría, no vienen de otro lado. Entonces, pero nunca olvides cuál es nuestro origen, de dónde venimos, cuál es nuestra verdadera enseñanza. In Taiwan, we pray incense and to Buddhas and angel and deities, like different kind of god and goddesses, you know, those like maybe another god like who governs study. So when we have big tests, we go to pray to the deity and say, oh, please give me a good grade, you know. But now to think back, yes, the respect and honor is good, but it's still up to yourself to take the test, right? You cannot just pray to the god of the study and say, give me 100 points, but you don't take the test, right? You still have to go through the hammer and chisel. Y dice, en Taiwán se reza mucho a las deidades, vamos y les ofrecemos inciensos a los budas y les damos muchas cosas y rezamos para tener buenas calificaciones. Pero las calificaciones no vienen de rezar, porque tú tienes que hacer el examen de todos modos y no hay manera de que rezando vayas a obtener un 10, no, eso no pasa. Necesitas estudiar, ir y hacer el examen, claro, ayuda el rezar y el honor, pero primero tienes que hacer las cosas tú para que sucedan. Ese es el martillo y ese es el cincel. So all I'm saying is, no matter what religion or practice you're doing, continue. But now you have the Tao, you understand why you're doing this practice or following the teachings, because to better understand, and finally it clicks back to your origin. Y bueno, pues no importa, no importa que sea lo que hagas, siempre tienes que recordar las cosas, las enseñanzas que te forman. Y pues en lo que nos ayuda el Tao es en que todo haga clic, en que todas las cosas funcionen y se vayan hacia adelante, sin importar cuáles sean las prácticas o creencias que tengas, que están muy bien. So you have to apply the teachings and able to go back to the 2 words today, adapt. Chinese is 适应, like, but to adapt the situation you're in and able to let Tao teachings and the good teachings and the good truths come out from yourself to affect others in a good way. Y bueno, pues tenemos que buscar esto y buscar sobre todo esta gran cosa que es adaptarnos a la gran verdad, adaptarnos al camino y adaptarnos a lo que venga. So my journey haven't ended yet. Yes, my story have ended, but my journey haven't ended. So hopefully there's other chances to able to share with you guys next time. So that will be all my sharings for tonight. And that's the 2 stories. I hope that will give you some enlightenment or insight, not enlightenment, like a inspiration for you to finally reach your enlightenment, to understand the Tao better for everybody. Thank you. Bueno, la historia de hoy terminó, y lo que compartió terminó. El viaje no ha terminado, el viaje continúa y espera poder seguir teniendo grandes experiencias para poder seguir compartiendo y continuar con este viaje del Tao y que les ayude y que nos ayude a todos a llegar a la iluminación. I'm very grateful again. Thank you, God, for the opportunity to share tonight. If I have said anything wrong, please, God, forgive. All the brother and sister here, please correct me. And 感谢慈悲. Y bueno, nos agradece mucho y si dijo algo que equivocado, inadecuado, por favor nos pidan nosotros ya que lo corrijamos y pues para poder seguir este gran camino. Thank you very much, Tony. Okay.